¿Recuerdan de qué estamos hablando? De, la, de las iglesias del Apocalipsis. ¿Cuántas son? 7. ¿Eran más o solamente esas 7? Son muchas más. Pablo también habló de cuántas iglesias. Las cartas de Pablo, ¿a cuántas iglesias fueron? 7 también. ¿Es una coincidencia? ¿O una diosidencia, como dice Daniel? ¿Es una diosidencia? No, es un número que representa completitud. Lo que el Señor necesita decir basta en lo que está en su palabra. Y le envía el propio Señor Jesucristo, le permite tener una visión a Juan de lo que quiere de la iglesia hoy en día. Y lo mismo hizo con Pablo. Le permitió vivir en la iglesia, conocer los problemas, y el Espíritu Santo le habló para que escribiera esas 7 cartas, ¿no? A Roma, a Éfeso, a Filipos, a Tesalónica, a Colosas. A cada una de esas son 7 iglesias que el Señor habló por medio de Pablo, y son extensas, son suficientes para que la iglesia se examine, se evalúe. Y cuando hablo de la iglesia, no es la del título que está Iglesia Bíblica Maús, es la iglesia general, a nivel mundial, y es cada uno de nosotros, porque yo soy templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de una iglesia que está ubicada en Sardis, y en la Biblia, en el Apocalipsis capítulo 3, ya hemos visto 4 iglesias. Vimos la de Éfeso, una iglesia activa y firme en doctrina, pero muy deficiente en amor. La iglesia de Esmirna, ¿no? Una iglesia que pasó por muchas persecuciones, pobre pero rica. El ser fiel al Señor le costó a los miembros de la iglesia pobreza, ¿sí? Persecución, tribulación, azar. Vivían todos los días, cada día como si fuese el último, debido a la persecución que tenían por parte del gobierno y por parte de los judíos, ¿no? Que tenían y que son el pueblo de Dios y debían haber reconocido a Cristo como su Mesías, pero no lo hicieron. Vimos después la iglesia de Pérgamo, ¿no? Una iglesia llena de doctrinas malas, al igual que la de Tiatira, ¿no? Donde en ambas iglesias se llenaron de herejías y se llenaron de falsos profetas, de falsos maestros. El miércoles nuestro hermano Víctor está hablando del libro de Judas, donde habla precisamente de ese tema, ¿no? De las falsas doctrinas, los falsos maestros que se levantarán en los últimos tiempos, ¿sí? No es nuevo, han existido falsos profetas, falsos maestros, que tergiversan la palabra de Dios. ¿Desde cuándo? En Edén estuvo el primer falso profeta, falso maestro que torció la palabra de Dios. Él es el padre de mentira. Él es el que está detrás de todo aquel que se para aún en un púlpito a enseñar, disfrazado en la Biblia, disfrazando en la Biblia y usando la palabra de Dios, falsas enseñanzas, contrarias a lo que el Señor enseña en su palabra, ¿no? Vamos a leer el pasaje y pedimos al Señor que nos dirija para entrar ahora en esta iglesia, una iglesia que se muere, una iglesia que está moribunda, que casi tiene como que cangrena, porque vamos a ver esta Biblia, esta iglesia en 2 sesiones, y vamos a tratar de sacar algo bueno que no hay en esta iglesia. Lo único bueno que hay en esta iglesia es que dentro de los miembros de la iglesia hay unos que no se han contaminado, ¿sí? Es lo único, que hay unos que persisten. Siempre en la iglesia hay un remanente. Hay algunos hermanos que son fieles, que no se han dejado contagiar del mundo, ¿sí? Que no se han dejado entretener por el mundo. Y aún dentro de cada uno de nosotros, si hemos creído en el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios está apagado, que es lo que vamos a ver, que es la causa del estado en el que está esta iglesia, es que el Espíritu de Dios está apagado. Si hay algo entre nosotros, siempre queda algo que rescatar para soplar esa llama, y que la llama del Espíritu Santo vuelva y encienda dentro de nosotros, ¿sí? Entonces recuerden,
Esto habla a toda la iglesia general a nivel mundial, a la iglesia en Colombia, a la iglesia aquí en Bucaramanga, esta iglesia aquí en San Francisco y la iglesia que es cada uno de nosotros. Debemos identificarnos. Si hoy el Señor no le habla, imposible. Tiene que no haber nacido de nuevo. Este mensaje va dirigido a los creyentes y a los que no son creyentes. Es una invitación a que acepten a Cristo en su corazón y entienda que, como decía nuestro hermano hoy ahí, cuando hablaba acerca de la cárcel, esto es serio, ¿sí? Esto no es un club social en el que yo tengo una membresía y ya pertenezco a él. Y mi cuota en el club es venir el domingo a la reunión o a la segunda parte y escuchar el mensaje y que me vean los hermanos y ya, o en participar de la cena, y esa es mi cuota, el pago de la prima semanal de asistir y ser creyente. Es mucho más allá, es serio. Vamos a leer, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Dios, suplicamos que por favor, por tu Espíritu Santo, usándolo en esta congregación, nos hables, que tu palabra, que es clara, que es suficiente, que no falla, que no tiene error, no se equivoca, habla a nuestros corazones, nos ayuda a entender que necesitamos entrar a los primeros auxilios, que necesitamos ser socorridos por su Espíritu Santo. Nos hacemos humildes, Señor, y venimos con mansedumbre acercándonos a tu palabra, Señor, para que ella eficazmente nos hable. Te pido para que me uses como un instrumento, ayúdame a no enseñar lo que no está aquí, mis opiniones personales que sean puestas aparte, Señor, y que el corazón de mis hermanos esté dispuesto a la exhortación y también a abrir los ojos al poder que habita en nosotros y que Cristo eh, envió y el Padre enviaron para que habite en nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio de abrir tu palabra, de reunirnos, de no ser perseguidos, Señor, de tener tanta libertad. Pero perdónanos porque no usamos la libertad como conviene, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en la reflexión de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta iglesia se está muriendo, ¿no? Tiene nombre de que vive, pero está muerta. La fama que se tiene de ella es de que es una iglesia muy activa. Me gusta hablar un poquito acerca de la ciudad en la que está, porque siempre influye un poco. La ciudad en la que vivimos, como hemos hablado, influye los vecinos, el trabajo, los compañeros de trabajo donde estoy, los hermanos con los que me congrego, influyen en mí, ¿sí? ¿Qué tanto permito yo que eso sea para bien o para mal? Solamente con el Espíritu de Dios y con su palabra yo puedo hacer el discernimiento de lo que conviene y lo que edifica mi vida. Aún en los creyentes puedo encontrar personas que pueden desviar mi caminar, ¿sí? Ahora cuánto más en el trabajo, o familiares que siempre son tropiezo, que hacen reuniones donde hay fiesta y siempre están retando a sus hijos a que bailen, a que tomen, a que fumen, y aún a ustedes mismos, ¿no? Y que nos mezclemos en el mundo. Pero de esta iglesia se habla de que tiene buen nombre y fama y está en una ciudad que le pasa lo mismo, fue influenciada. La ciudad de Sardis, en el siglo VII, era la capital de un imperio que era el Imperio Lidio.
en esa época, en ese siglo 7 antes de Cristo, las potencias mundiales eran Lidia, Babilonia y Egipto, ¿sí? ¿Cómo se podría hablar hoy de Estados Unidos, China y Rusia? Entonces Lidia era una capital de una de las tres potencias que habían en ese momento. Era muy comercial, el imperio en sí, todo ese sector era muy comercial, y lo que hacía Lidia muy rica, y la fortaleza de Lidia era que se podía enriquecer fácilmente porque por un río que pasaba por el lado, que se llama Páctolos, pasaba oro. Entonces ellos se dedicaron a extraer el oro de ahí, fácilmente se enriquecían, su riqueza dependía de que cuánto tiempo le dedicaran a extraer ese oro de ahí, ¿sí? Se levantaban y ya la riqueza estaba ahí al lado. La otra ventaja que tenían, aparte de la facilidad con la que podían enriquecerse, es que la iglesia, la ciudad estaba ubicada en una meseta a la que se accedía solamente por una rampa y por los costados eran muros de 400 y 300 metros en pendiente, tal vez como los estoraques que uno ve cuando va bajando para Girón, algo más altos, ¿no? Y no era fácil invadirla. Entonces la acrópolis de la ciudad, porque las ciudades en la antigüedad se dividían en acrópolis y ciudad baja. Entonces en la acrópolis estaban los edificios importantes, los templos, los edificios del Estado, los coliseos, los estadios, las bibliotecas, ahí estaba todo eso siempre protegido. Y era de interés para las otras potencias invadirla porque la posición en la que quedaban cuando tomaban control del reino, naturalmente quedaban protegidos, ¿sí? Y solamente hay una rampa por la que se podía acceder, en la cual ellos fabricaron un buen muro, ¿sí? Y en la parte baja del pueblo, después abajo cerca del río, ahí estaba la ciudad baja, donde vivían las personas comunes, los agricultores y todo eso. Algo importante señalar es que en los estudios arqueológicos se encontraron la sinagoga en la parte alta, no en la parte baja, dando a entender que las sinagogas de los judíos era un edificio importante y era una comunidad grande, ¿sí?, en la ciudad. Pero también llama la atención de que si miramos Esmirna, la iglesia Esmirna y Filipenses, se habla de ellas como opositores del Evangelio, grandes opositores. En Esmirna, que está haciendo mucho daño a los creyentes en la iglesia, los está llevando y están participando en la persecución. Y en Filadelfia, que la iglesia, que es la mejor de todas, y ojalá podamos llegar a ese punto, y vamos, o sea, como iglesia, ¿no? Ser como Filadelfia, y vamos a llegar al estudio de esa iglesia. La iglesia estaba teniendo victoria sobre esos opositores del evangelio que eran los judíos en esa época. Entonces, cosas que se pueden sacar de ahí. Había también, igual era idólatra, tenía templos, tanto la sinagoga estaba en el mismo sitio de privilegio como un templo a Artemisa. Y era muy rica. Había un dicho, uno de los reyes más famosos se llamó Creso, y había un dicho que si se quería decir que alguien era millonario, aquí se dice, se soñó con la billetera de Julio Mario Santo Domingo, allá se decía, es tan rico como Creso, el rey, poseía todas esas riquezas y estaba naturalmente protegido, era poco, solamente cuidaba el frente de su ciudad, que lo demás se podía desentender. ¿Qué pasó con Sardis? Sardis cayó dos veces, una vez bajo el asedio de Ciro, el persa, ese mismo Ciro que está allá en Isaías 44, que el Señor lo usó para tomar Babilonia y luego liberar al pueblo de, Israel, de Judá para que regresara nuevamente a tomar posesión después de 70 años de cautiverio. Ese mismo rey Ciro, cuando estuvo de campaña invadiendo el mundo, también pudo con ellos, pero intentó muchos asedios y no lo lograba. La única forma en que lo logró es que un día los soldados alrededor de esa meseta se dieron cuenta cómo de lo alto un casco de un soldado se cayó y se fijaron en la noche cómo el soldado bajó y había un sendero por donde el soldado bajó y recogió el casco y volvió y subió. Entonces ahí fue donde Ciro, el enemigo, analizaron por dónde se tenían que subir y se colaron en la noche e invadieron. Y de la misma manera, Antíoco III, en el año 218, el imperio Seleucida, lo que quedó después de Alejandro Magno, también pudo invadirla. Y después esa ciudad, de ser tan poderosa y imposible de conquistar, fue motivo de burla porque fue fácilmente dominada, ¿sí? Se preocupaban solamente por un frente de la ciudad, pero descuidaron lo otro. Y lo mismo pasa al creyente, lo mismo pasa a la iglesia.
Nos creemos fuertes en algunos aspectos, pero estamos vulnerables en otros y descuidamos eso y creo ser fuerte en esos aspectos. Creo que no me va a atacar por ahí Satanás. ¿Sí? Yo estoy casado, amo a mi esposa y imposible, a mí el adulterio no puede llegar a mi hogar. ¿Sí? Mis hijos yo los tengo confiados en el Señor, oro por ellos todos los días, allá en la escuela dominical yo los llevo, allá las maestras me los instruyen, pero usted está confiado, pero hay una tarea que hacer donde usted cree que está firme, hay que dedicarle más tiempo, porque por ahí Satanás, ¿recuerdan qué anda haciendo? Velando, no duerme, como león rugiente, mirando por dónde se cae el casco para meterse por ahí, porque siempre hay una fisura en la vida del creyente, en la iglesia misma. Entonces, tengamos en cuenta eso y empecemos a revisar el primer versículo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El Señor Jesucristo se presenta así. Ya hemos visto que siempre toma algo del capítulo 1, donde trajo a Juan en el Espíritu y se manifestó a él, y Juan lo vio en poder y gloria, ya resucitado, ¿sí? El apóstol Juan, y eso lo tumbó, ese poder, eso que vio de la magnificencia del Señor lo derrumbó, y siempre de algo que Juan vio en el capítulo 1, de esa manera se presenta a alguna de las iglesias, y esta vez tomó esta frase, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Vamos a Apocalipsis, ahí en el capítulo 1 donde se presentó. Vamos a desarrollar un poquito. Dice que el Señor, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, y esas estrellas las vamos a ver que al final del capítulo 1 también habla de ellas y qué significan y dónde las tiene en su diestra, que significa que tiene control sobre ellas. ¿Sí? Esos 7 espíritus en el capítulo 1, cuando Juan saluda a las iglesias, las que les va a enviar estas 7 cartas, la saluda presentándose él, dándoles la buena, deseándoles gracia y paz, y también saluda de parte de 3 personas, y vamos a leer eso. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, estoy leyendo en Apocalipsis 1:4, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Quiénes son esas 3 personas? El que era, el que es y el que ha de venir, nuestro Dios y Padre. ¿Quiénes son los 7 espíritus? Hablando del Espíritu Santo. ¿Y quién es? Y el otro es claro, de Jesucristo, el testigo fiel, y se extiende más, el primogénito de los muertos, ¿sí? Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿quiénes son esos 7 espíritus de Dios que están ahí? Está hablando del Espíritu Santo. ¿Dónde se menciona alguna vez un pasaje donde se habla acerca de ellos? Vamos a Isaías capítulo 1. Les voy a pedir de que hoy sean como vaqueros bíblicos, los más rápidos con su arma. Vamos a mirar varios versículos. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Ahí en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, y se extiende en el resto, está hablando del reinado justo de nuestro Señor Jesucristo, cuando se presente ese reinado, y empieza describiéndolos, y empieza hablando desde el inicio, dónde arranca ese árbol genealógico hasta que se establece. Y dice ahí en el capítulo 11 de Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David, del rey David, ¿sí? Entonces, de entre sus 8 hijos, uno, en el árbol genealógico, está alguien. ¿Quién es ese alguien? Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es ese vástago? Nuestro Señor Jesucristo. El linaje, ahí viene el linaje del Señor Jesucristo. Y reposará sobre él, está profetizando que sobre el Señor Jesucristo reposará el Espíritu de Jehová, 1, Espíritu de sabiduría, 2, de inteligencia, Espíritu de consejo, 4, de poder, 5, Espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Jehová. Y eso lo vemos cumplido en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Sí? Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17.
Dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se empieza a cumplir. Arranca el Señor Jesucristo trajo el reino de Dios a nosotros. El reino de Dios se ha acercado, aunque todavía no empieza el reinado justo del Mesías. Y va a ser más adelante a lo que se refiere a Isaías. Pero aquí en Mateo ya se empieza el cumplimiento de esa profecía de Isaías 700 años antes. Entonces ya el Señor tomó cuerpo, se encarnó a los 30 años, se presentó ante Juan el Bautista, fue bautizado y el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿sí? Y se muestra como los 7 espíritus, ¿sí? Y a veces, mis hermanos, hay elementos en la Biblia, hay ejemplos de la Biblia de cosas que son una, pero que a la vez son varias. Y una de esas es la Trinidad, como la hemos visto. Es Dios, uno solo, pero en 3 personas. Ahí se está mostrando la múltiple manifestación de algo, en este caso del Espíritu Santo, y la multiforma del Espíritu, la que Él tiene. Todo eso, de espíritu de sabiduría, todo eso, del temor de Jehová, todo eso es una múltiple manifestación del Espíritu Santo. También como cuando leemos allá en Gálatas 5:22, sí hemos leído que dice que el fruto, no dice los frutos, ¿y cuántos son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son 9. Pero ¿en qué número los menciona? Singular, uno solo. Pero se espera que el creyente fluyan todos al tiempo. Eso no es que a mí sí se me da el amor, pero es que la bondad sí no. Yo es que soy templado, yo soy tendiendo a ser malito más bien y exigente. El Señor espera que todo el fruto completo se dé. ¿Sí? Imaginen un árbol que da fruto pero viene sin cáscara, o viene sin los nutrientes, o viene sin la semilla. ¿Sí? El fruto viene completo, completo. Así es en el creyente. Así hay, como el Espíritu Santo, se habla de esas 7 personas, esas son las múltiples manifestaciones que tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? También lo vemos en los evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? 4, pero hace 1990 años existieron casi 98 evangelios, porque todo el que estuvo mirando y conoció al Señor quiso escribir algo acerca de Él, pero el Espíritu Santo decidió que fuesen 4 solamente, pero los 4, aunque son 4 evangelios, lo que se está mirando es la vida del Señor Jesucristo, el evangelio de salvación, desde diferentes perspectivas. ¿Cómo lo ve Mateo? Como rey de los judíos, como el rey. ¿Cómo lo ve Marcos? Bueno, hay cursos bíblicos allá para aprender esas cosas, ahí en la iglesia de Maús con la hermana Claudia La Salida. ¿Cómo lo ve Marcos? Como el siervo. ¿Cómo lo ve Lucas? Como el hijo del hombre, ¿sí? Encarnado. ¿Cómo lo ve Juan? Como el hijo de Dios, ¿sí? Entonces, diferentes enfoques de un mismo hombre que trajo a la luz el evangelio, ¿sí? Era un misterio oculto y lo trajo. Entonces, lo mismo aquí, el Espíritu Santo tiene una multiforma de presentarse y tiene esos espíritus y en conjunto pueden operar de diferentes maneras en el creyente. En el creyente, ¿sí? Vino para habitar dentro del creyente, para moverlo, para cambiarlo, para transformarlo, para hacerlo nacer de nuevo, ¿sí? Ese es el sello. Vamos a ver hoy cosas acerca de eso. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre nuestro Señor Jesucristo, habitó en él, y estando ahí en Juan, vamos a por favor a Juan capítulo 14, despidiéndose tal vez en las últimas semanas, meses con sus discípulos, ahí en Juan 14, hablando con ellos, él estaba investido del Espíritu Santo, ¿sí? Y usted dirá, ¿por qué estamos viendo todo esto? Y vamos a hablar hoy un poco más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el motor, mis hermanos. Es lo que hace que usted sienta el gozo de la salvación y no dude de ella. Y aunque tenga las luchas contra su cuerpo, contra su carne, contra su salud, contra el vecino, contra el que sea, usted está seguro de que usted está en Cristo. Y que si se arruina todo en su vida, lo que me queda Cristo. Y que venga por nosotros pronto porque esto no está bonito, ¿sí? O si la está pasando muy bien, que eso no lo distraiga del gozo del Señor, ¿sí? Si el Señor le ha bendecido con muchas cosas, también que eso no lo distraiga. Así que podamos sentir, Señor, venga,
quiero que venga, no importa que se queden mis casas, mis posesiones, eso se quema, eso se queda. Todo lo que usted está haciendo, si usted es creyente, mi hermano, todo eso le queda al anticristo, a nadie más. Entonces, de más le meta la ficha, más le va a dejar el anticristo para que él reparta y haga. ¿Sí? Entonces, no nos matemos mucho, tengamos nuestra mirada puesta en donde está realmente, debe estar nuestro corazón, que es allá en los tesoros en el cielo. Entonces el Señor les decía, mire, yo me voy, en Juan 14, 16, y dice que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ese que está al lado, es el Paracleto, ¿sí? Para que esté con vosotros para siempre. Una vez el Espíritu de Dios viene y habita en mí, cuando Jesucristo, nuestro Señor, viene por su iglesia, ¿qué viene a recoger? Su Espíritu y los que lo contienen. Nos vamos, ¿sí? Allá vamos a estar. Entonces, desde que usted recibió a Cristo en su corazón, Él entró ahí. Yo no tuve epifanías, mis hermanos. Yo cuando recibí a Cristo no llegó una luz, ni cayeron rayos, ni nada de eso. Pero se trata de fe, de creer en lo que usted no ha visto. Si usted alguna vez sufrió una epifanía, que el Señor le habló, le dijo, le mostró una luz, lo respeto, ¿sí? Pero realmente en mí no ocurrió algo así. Pero cuando veo este libro, no necesito epifanías, ni que se me manifiesten cosas y luces y rayos y pinturas en las paredes, ni cosas de esas. Esto habla más claro que cualquier manifestación de esa del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto habla muy claro y no necesitamos más. Esto me empieza a señalar, culpable, culpable, culpable. Gracias porque me rescató. Gracias porque me amó. Dice versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A veces queremos tener conocimiento de la palabra, ¿sí? Pero no la leemos. Queremos que el Espíritu Santo raquítico, sin alimento, trabaje, ¿sí? Sin conocer este libro, sin leerlo, que trabaje con las uñas, sin tener herramientas de consuelo, ¿sí? Estamos tristes y no, el Espíritu de Dios está conmigo, pero ¿cómo opera el Espíritu Santo? ¿Cómo me consuela? ¿Cómo trabaja? Si Él no, ¿cómo me hace recordar? ¿Usted cómo hace para recordar? Es algo que aprendió, que leyó algún día. Pero si yo no lo leo, yo no me acerco a su palabra, imposible. ¿Cómo se reaviva una iglesia o un creyente que está moribundo? Con el Espíritu Santo obrando y con la palabra de Dios de por medio. Y eso me lleva a querer hablar con Él. Entonces me lleva a la necesidad de orar. ¿Sí? Todo eso es una cadena, eso son consecuencias. No puedo ser un creyente sin leer su palabra. No puedo decir que tengo una relación, comunión con mi Señor sin orar. ¿Sí? No puedo decir que tengo comunión con mi Señor sin congregarme, sin tener comunión con mis hermanos. Todo es un paquete. ¿Sí? Y la iglesia, esta iglesia moribunda, se está presentando como que tiene fama de que cumple, tiene ritos, es una iglesia ortodoxa que cumple con las reuniones, con horarios, con cosas, pero en el fondo está muerta, porque aunque se reúnen los domingos, aunque vienen el martes a damas, no se sientan acusados, o el sábado vienen los jóvenes, o el sábado en la tarde se reúnen los hermanos a estudiar, o hay campamentos de damas, congresos, matrimonios y cosas, el Espíritu de Dios no se está moviendo en la iglesia. Están cumpliendo con ritos y se congregan y disfrutan a veces de encontrarse en la comunión como los hermanos, pero no hay comunión con el Padre, ¿sí? Porque eso es como el celular que usted tiene en su bolsillo, pero a veces no tiene un minuto. Muy fino, un iPhone 14, 16, 20 o el que sea, pero no hay para un minuto. Y eso es lo mismo. Qué bonito empaque, ¿no? Lo lleva al gimnasio, come bonito, come rico, pero no hay señal con el Señor. No hay minutos para llamarlo, no hay tiempo para dedicarle. Qué bonito el aparato, pero no hay comunión con el Señor. Está muerto, ¿sí? En una emergencia, si no un minuto, ¿para qué sirve esto? En un robo, para botárselo a los ladrones y salir corriendo. No sirve para más. ¿Sí? Necesitamos tener comunicación con el Señor. Únicamente se da por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos permite conectarnos con nuestro Padre Celestial, y desde nuestra parte está en creer que el que se acerca a Él crea que le hay, que lo encuentra, que lo escucha, que nos habla, que nos guía. Y aunque yo vea triunfar al mundo y que le va mejor que yo, así yo le dedique a mi Señor tiempo, que eso no me derrote, ¿sí? Porque tengo mi esperanza puesta en Él. Que mis pies no resbalen.
Entonces dice, les conviene que yo me vaya. Pasemos, a capítulo 15, versículo 26. Sigue hablando el Señor Jesús del Espíritu Santo. 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ese Espíritu nos va a dar discernimiento para entender cuando yo escucho mensajes raros en YouTube o en el púlpito alguien se sube y habla que no es claro, ese es el que me prende las alarmas. Cuidado o se estrella, como el avión, ¿sí? Como creyentes, tratar de vivir una vida cristiana con el Espíritu Santo apagado es como volar un avión sin las ayudas, a puro ojo, y salga a volar con una neblina, a ver qué pasa, ¿no? Eso es lo que hace el creyente, corre riesgos de estarse accidentando espiritualmente y fracasar muchas veces en su vida y arrastrar pecados o meterse en pecados porque nunca estuvieron las alertas encendidas, el Espíritu Santo apagado, ¿sí? Ese Espíritu nos dará discernimiento, ¿sí? Y pasemos al capítulo 16, versículo 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, versículo 7 del capítulo 16, os conviene que yo me vaya, ¿sí? Los discípulos escuchando eso, ¿no? Una persona que durante los últimos años ha estado alimentando al necesitado, sanando a los enfermos, liberando de las garras de demonios a personas, enseñándoles de la palabra, ¿sí? Pero dice, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, del quien ha venido hablándole los últimos capítulos, 2 capítulos, no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 12. Y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y lo hará saber. Padre es dueño de todo, ¿sí? Poseedor de todo, y nos da de su Espíritu, mis hermanos, para que esté en nosotros. Y hay muchas cosas que las personas en el mundo no pueden sobrellevar, como dice aquí, no están listos. ¿Por qué el Evangelio es locura para mucha gente, para muchas personas? El Espíritu de Dios no mora en ellos, o no les está hablando. Y a veces nos esforzamos por embutirle a veces el evangelio a una persona, pero no estamos orando por ella, porque el que convence no es mi verbo, no es mi elocuencia. ¿Qué convence? De pecado. El Espíritu. Oremos por esa persona. Es el que lo convence. Pero no voy a hacer como algunas religiones, no, pues igual se van a salvar todos. El Señor hará su labor, pues. Él manda a predicar, pero igual se van a salvar todos, como creen los calvinistas. No, no importa. El Señor ya tiene sus elegidos y no importa. No, hermanos. Hay que salir a hablar porque entre los elegidos están las personas, como hablaba nuestro hermano hoy en la intervención. Hay personas que el Señor ha elegido y quiere y desea que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero no, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Sí? ¿Cómo es posible? O sea, no, sin una Biblia a su lado, si ese convencimiento no llega espontáneo, sin que haya instrumentos del Señor evangelizando, se necesitan. Y ese sentir, ese dolor por las almas, lo da el Espíritu Santo. Lo da el Espíritu Santo, que usted sienta ese deseo de salir a compartir o de orar por esa persona, para que sea usted o sea otra persona, porque eso dice mi mamá dice, yo oro porque llegue alguien que sea capaz de convencer a mi mamá, porque ella es extremadamente religiosa y le habla de ella y mi otra tía y mis otros tíos y ella en un rato dice que sí, y luego uno la ve con los mismos, cargando los mismos santos, imágenes, idolatría, ¿sí? No, no sé, entonces mi mamá dice, pues de pronto no somos nosotros los que hemos sido llamados. El Señor usa otro instrumento. Yo le hablaré a los papás de otros, a ver si el Señor me usa para convencerlos, pero que el Señor se manifieste y la convenza algún día plenamente de su necesidad de salvación, de la condena que hay detrás de esta vida de pecado. Y si no la entregamos a Cristo, el destino eterno es en el infierno, ¿no? Entonces es necesario que el Señor Jesucristo se vaya para que el Espíritu de Dios venga. Y en Hechos capítulo 2,
miremos ese aspecto. El Espíritu de Dios vino sobre el Señor Jesucristo. Él enseñó que era necesario que el Espíritu de Dios venga y que more en nosotros, porque tenemos muchas necesidades. Y en Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Hay denominaciones que si usted no habla en lenguas, no ha recibido el Espíritu Santo, no es salvo. Pero aquí es porque la necesidad primordial, la gran comisión que el Señor les dejó, ¿cuál fue? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y todos estos hombres no eran de esos, si acaso dos eran estudiados. ¿Sí? Los demás eran pescadores, carpinteros, no tenían estudio ni letras. ¿Cómo harían todos estos hombres para poder cumplir esa gran comisión? Ir a un instituto de lenguas y matricularse de 3 años en la UIS y salir y para poder dar a conocer el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? De acuerdo a la necesidad que Él ve, entonces dota a los hombres de lo que necesitan en su iglesia. ¿Y qué les dio? La capacidad de hablar en diferentes lenguas, para que vayan y cumplan lo que su palabra manda. Entonces, para poder cumplir lo que su palabra manda, el mismo Espíritu Santo dota como Él quiere a los miembros de la iglesia, para que la iglesia sea edificada y los ministerios también. Eso no es que a mí se me ocurrió y yo arranco como rueda suelta y me invento cosas y doctrinas, y eso es lo que hay llenas en las calles de eso. Malas doctrinas, malas enseñanzas acerca de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Procurad todos los dones, dice, pero el mejor de ellos, ¿cuál es? Amarnos los unos a los otros, tener misericordia los unos a los otros. Procuremos todos los dones. Entonces, es necesario que el Espíritu Santo venga y que Él nos use como Él le plazca. Que como el Señor quiere que esté su iglesia, de esa manera nos va a capacitar. Es mi responsabilidad, porque como hablaba aquel día nuestro hermano en la ilustración que vio acerca de la responsabilidad del hombre y la voluntad de Dios, ¿sí? Es como la carrera de un tren. 2 rieles que usted cuando está parado los ve separados, pero a medida que los ve, a lo lejos se ven como uno solo. Entonces, la voluntad de Dios la voluntad mía tiene que alinearse a la voluntad de Dios para que caminemos bien con Dios, para que eso fluya. ¿Sí? Usted se imagina un riel que se cruzan los 2 caminos, se accidenta, se sale, hay daños. Tengo que alinearme. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Cómo logro eso? Leyendo las palabras, orando. Y el Señor va mostrando, va guiando y me va permitiendo conocer cuáles son mis dones. Entonces, arrancar, ¿por qué? Por el amor. Procurar todos los dones, pero lo mejor de ellos es el amor. Amemos, hermanos. El que ama, entonces, sirve. Busco, ¿en qué me ocupo? ¿Qué necesita la iglesia de mí? ¿En qué hay falencias? ¿En dónde hay ministerios? ¿Dónde hay huecos? ¿Puedo apoyar? ¿Quién me guía? Están los ancianos para decirles, sí, hermano, si lo vemos con ese perfil, o vamos a orar para ver si el Señor nos muestra en dónde ubicarlo. Para eso están los ancianos. Eso y muchas otras cosas más. Cuando usted no sienta qué guía hay, o sea, para dónde cojo, qué hago yo en esta iglesia, aparte de venir y sentarme, ya convertí mi vida a Cristo, pero ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Sí? Solamente cristiano el domingo y 6 días y regreso el domingo solamente a seguir siendo cristiano. No, hay muchas otras cosas que el Espíritu Santo va obrando y operando en la vida de nosotros. Ahora hablemos de las 7 estrellas y mantengan ahí el dedito en ese pasaje. Entonces, el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿sí? El que tiene al Espíritu Santo y nos lo envió a nosotros, ¿sí? Y que tiene las 7 estrellas. ¿Qué son esas 7 estrellas? Según Apocalipsis 1:20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los ángeles de las 7 iglesias, dice ahí en Apocalipsis 1:20. Entonces, ¿qué son las 7 estrellas? Los ángeles de las iglesias. ¿Y se acuerda que hemos visto que son esos ángeles? Algunos quieren básicamente dejarlos en que cada iglesia tiene un ángel como Miguel, como
Gabriel, ¿sí? Y que custodia cada iglesia, pero esto va mucho más allá y quisiera mostrarles, mire. Vamos a Lucas capítulo 7, versículos 18 al 20. El Señor Jesús venía de resucitar al hijo de la viuda de Naín, que no tenía sino ese hijo, y se le había muerto, y el Señor lo levantó y lo resucitó. Y entre la multitud que estaba ahí observando estaban, ¿quiénes? Los discípulos de Juan el Bautista, observando. Juan el Bautista, aunque lo bautizó hace algunos meses o años, tenía dudas de que realmente este es el Cristo. ¿Sí? Entonces ahí en el capítulo 7, versículo 18, dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas. ¿Qué son los seguidores de Juan? ¿Cómo los llama? Discípulos. Dice, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando fueron los que mensajeros, eran antes llamados como discípulos. ¿Qué cambió su condición? ¿Qué los dejó de ser seguidores de Juan? A ser ahora mensajeros de Juan con un recado para Juan. ¿Qué cambia su condición? El mensaje que el Señor les dio. Mire, el Evangelio ha llegado, la sanidad ha llegado. Entonces se vuelven mensajeros. Y cuando usted mira la palabra en griego que significa mensajeros, es ángelos. Entonces en la iglesia, en la Biblia es usado indistintamente, aunque se traduce ángelos allá, cuando habla de ángeles, aquí también en el original está escrito ángelos. Entonces lo usa el traductor allá ángeles y aquí lo usó como mensajeros, ¿sí? Comenzó a decir a Juan, a la gente, ¿qué se dice? Bueno, cuando fueron los mensajeros de Juan, lo que quiero mostrar aquí es que los mensajeros de las iglesias son todas las personas que os separen aquí en el púlpito o las hermanas que comparten a los niños o cuando usted toma la palabra y quiere instruir a alguien con el mensaje del evangelio de salvación. Es un ángel de parte del Señor. No por las alas, no por lo bueno que somos, sino porque traemos un mensaje que el Señor envió. Somos mensajeros. Entonces el Señor está hablando, el Señor que tiene el poder, que con su compañero de vida, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Que lo ha enviado a nosotros y que también está enviando a personas que está capacitando con los dones del mensaje de Dios a operar sobre una iglesia que la meta a cuidados intensivos. Esto nos da a entender que la solución a la iglesia es la presentación de cada iglesia que hemos visto, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y ahora Sardis, habla mucho de la solución al problema que tiene la iglesia. Entonces, ¿cómo sacamos a una iglesia de la que el Señor dice que yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto? ¿Cómo se saca de esa condición de muerte o moribunda? Por medio del Espíritu Santo y del mensaje claro de la palabra, cuando la Biblia está bien trazada, ¿sí? Por eso dice que están en su diestra, porque hay mensajeros, ¿sí? Que andan por el mundo enseñando la palabra de Dios, pero no están sujetos a Dios, no están en su diestra, como dice en Apocalipsis 1:20, esos ángeles están en su diestra, Él tiene el control, Él los alimenta, ellos están dándole tributo y honra a Dios el Padre, ¿sí? Con lo que comunican a la gente, no están dispersos, sueltos, creando malas enseñanzas y siendo falsos maestros. Entonces, cuando se nombra al Espíritu Santo y a los mensajeros de la palabra de Dios es porque la solución a nuestra condición de moribundez, digámoslo así, o cangrena espiritual, porque estando vivo tenemos cosas que están muriendo, y es lo que el Señor enseña en esta iglesia, es el Espíritu Santo, avivarlo, volver, que arranque, que inicie esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, y se da acercándonos a su palabra, orando. Ahí en Juan 6:63 aclara. ¿Está usted, mi hermano, en estado de
requiriendo primeros auxilios, está usted moribundo. En Juan capítulo 6, versículo 63, lo manda que arranque por leer su palabra, acercarse a ella. Dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que le da vida a su espíritu, mi hermano, es la comunión con este libro que nos acerca cada día más al Señor. ¿Sí? Son palabras de vida eterna. Acerquémonos a ese libro, escudriñémoslo, estudiémoslo. Es lo necesario para que, y por eso se nombra ahí el Espíritu en minúscula, no está hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Este cuerpo se envejece, mis hermanos, se acaba, se enferma, a veces ya para dormir necesita estar conectado. ¿Sí? Yo veo a mi suegra que duerme también enchufada un aparatico ahí en la nariz para poder descansar y dormir. ¿Sí? Y uno ve a las personas que luchan todos los días porque este cuerpo a raíz del pecado se está acabando, se está deteriorando, se está muriendo. Y por más cirugías que se hagan y gimnasio que vayan, no vamos a vivir más que Amparo Grisales. Eso no dura para toda la vida, esto se acaba. Entonces, mis hermanos, alimentemos, démosle vida al espíritu que habita dentro de este cuerpo, ¿sí? Con la lectura de su palabra. Si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros, porque San Juan ya dijo que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él primero nos amó, ¿sí? Entonces ya estamos en duda. Él ya dio el primer paso, ¿sí? ¿Recuerdan cuando eran novios o cuando empezaron siendo novios? Se acercaba al novio discretamente un poco y luego la novia correspondía, ¿sí? Eso sucede en la comunión de nosotros, somos la esposa del Señor, ¿sí? Debemos acercarnos, entender que Él ya dio el gran paso y la mejor muestra de amor no es que la bombardeó con chocolatinas. Bueno, ¿usted cómo conquistó a su esposa? ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Pues antiguamente tocaban la puerta y negociaban con el suegro, ¿no? Cuántos chivos, ovejas, cabros, pero ahora no. Veamos eso en la comunión. El Señor Dios, la mayor muestra de amor, entregó a su Hijo, nuestro Dios y Padre. ¿Sí? Nos corresponde a nosotros tomar esa muestra de amor y recibir ese regalo de vida eterna que trae incluido el Espíritu Santo. Lo tenemos como un inquilino aquí por dentro viviendo. ¿Qué vida le estamos dando al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Qué vida le tenemos llevando al Espíritu Santo? Dice, y volvamos allá a Apocalipsis, en el capítulo 3, porque no hemos salido y ya se me acabó el tiempo del versículo 1, dice, leámoslo nuevamente. Y escribe al ángel, Apocalipsis 3:1, y vamos a dejar enunciado algo antes de seguir avanzando. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras. A las 7 iglesias les dice eso. Él conoce las obras de cada uno y conoce las intenciones de nuestras obras. ¿Sí? Dice que tienes nombre de que vives y estar muerto. Somos aparentes cristianos. Estamos señalados por este libro de ser así. Nos invita a evaluarnos. No importa quién usted sea, anciano de esta iglesia o viene hoy por primera vez, pero ya conoce a Cristo y vino por curiosidad y quiere estar aquí con nosotros y compartir. Si es creyente, el Señor nos está diciendo, revisen sus obras porque se están comportando aparentemente y realmente no están tan vivos como dicen ser. ¿Sí? Por dentro están muriendo, tienen partes de su ser que están muriendo y se están marchitando poco a poco. Dice, y leamos un poquito el 2 para entender por qué el Señor dice eso acerca de una iglesia que tiene fama, o se parece, se ve viva, pero está muerta. Dice, sé vigilante y afirma. El Señor arranca en el capítulo 2 y 3 con 5 soluciones a ese problema de la iglesia moribunda. 5. Pero no las vamos a ver hoy, creo, vamos a ver en la siguiente sesión. Y dice, sé vigilante es una y afirma las otras cosas que están por morir. Y aquí hable un paréntesis antes de continuar con las otras 3 para explicar por qué la considera que es solamente pura apariencia, que realmente no, usted dice ser creyente, pero no está viviendo como tal. Aquí tal vez se manifiesta, pero en su trabajo no es así. En su casa no es así, ¿sí?
y participa de los símbolos y está en comunión, pero realmente usted no está viviendo en el Espíritu. Su vida es carnal, mi vida, ¿sí? Porque esto es para todos. Cada aspecto de mi vida, de la vida nuestra, hay que evaluarlas. Y dice, abre un paréntesis, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mis hermanos, ¿qué encontró en las obras? ¿Qué dice? La palabra que usa ahí. No son perfectas. Esa palabra, cuando la miro en el griego, dice que la palabra perfecta dice que está repleto, relleno, rebosante, satisfecho. Es decir, que a nuestras obras les falta algo. De pronto usted dice, no, es que yo trabajo y me esmero y trabajo firmemente en la obra y me preparo para las pláticas, los niños, o el hermano en la cárcel, ¿sí? Y saco tiempo para eso. Pero el Señor no quiere que usted se llene de obras y propósitos, sino que se permita que realmente el Espíritu Santo lo quiere a usted ahí. Realmente está dando lo que el Espíritu Santo está emanando de usted en ese ministerio donde está. ¿O realmente es justo estar solamente haberse recibido al Señor y que eso me bastó? Y solamente asisto a la iglesia y vengo como una función a ver los demás qué prepararon para que la ceremonia se vea bien. ¿Sí? Está incompleto. Nuestras obras están incompletas. Falta guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Aparentemente se ve bien. Sí, que las cosas están, el hermano se dedica, se entrega, cómo se esmera, cómo está pendiente de detalles en la iglesia. Pero realmente el Espíritu Santo está moviendo a que lo que estoy haciendo está alineado con la voluntad del Señor. ¿Sí? O realmente a veces está encerrado el hermano en una prisión donde sirve, pero está atormentado, a veces está molesto, solo yo, nadie más hace aquí. Sí, aquí estoy. Servir así no sirve. No tiene premio, no tiene recompensa, no tiene corona, porque no hay amor para hacerlo. ¿Sí? No, realmente no está eso en mi corazón. El Espíritu Santo es el que me permite ser sensible para poder servir en la iglesia de tal manera que el Señor diga, aprobada, me gusta. No es una iglesia de 500 personas, son 50, son 60, son 70, pero me gusta, pero está bien. ¿Sí? Vamos a orar. No hemos avanzado sino un versículo y alguito. Esperamos en la próxima sesión avanzar un poco más, pero no se trata de correr, ¿no? Trata de que espero que el Señor nos esté hablando, me ha hablado a mí, espero que les esté hablando a ustedes de la necesidad de que el Espíritu Santo en nuestra vida sea avivado. Padre Santo, gracias, Señor, porque no nos dejó huérfanos, porque envió a su Hijo a morir, Señor, para entregar completamente su ser, hasta el último aliento, hasta la última gota de sangre, hasta que hubo aliento de vida en su ser, se entregó y consumó el plan perfecto. No había otra forma en que nos pudiésemos acercar a ti, Dios Padre. Y no bastando eso, también entregó a su Espíritu Santo, que nos acompañe. Un Espíritu Santo que es de poder, que tiene toda capacidad, que ha ocupado la vida de hombres y los ha fortalecido para la guerra, que llenos del Espíritu Santo, han podido combatir leones y atacar e invadir reinos y defender a tu pueblo, Señor, en guerras. Todo porque el Espíritu de Dios les tomaba y operaba en ellos. Ahora, Señor, te queremos pedir para que ese Espíritu que está en nosotros sea avivado. Permítenos el uno al otro soplar para que se encienda esa llama y nuestra iglesia congregada aquí en el barrio San Francisco sea de tu agrado, Señor. Que nuestras oraciones no tengan estorbo, que nuestros ministerios le gusten, sea como tú los quieres, Señor, que la forma en que cada hermano opera dentro de la iglesia como un cuerpo, Señor, sea coordinado por el Espíritu Santo. Gracias por eso, porque sabemos que la cabeza es Cristo y que nosotros como miembros lo que nos debe mover es ese Espíritu. Te pido para que nuestros hermanos y yo mismo, Señor, seamos movidos a estar más pendientes de alimentarlo, de no contristarlo.
Gracias por el privilegio de hoy habernos reunido. Guía a tu iglesia, Señor. Y si dentro de 8 días, Señor, ya estamos en tu presencia, estaremos gozosos, Señor. Pero si nos tiene para estar aquí, estaremos nuevamente honrando y glorificando tu nombre. En el nombre de Cristo damos gracias. Amén.